Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Esta es la sexta jornada de la Universidad Feminista y hoy tenemos el placer y el lujo de contar con una compañera que es Hadiyet El Mukhtar. Ella es periodista, es activista, es miembro de la Organización Nacional de Mujeres Saharauis, también delegada del Frente Polisario, y nosotras sabéis que siempre hemos dicho que el feminismo es interseccional, que no podemos olvidar la lucha de las mujeres en otros lugares del mundo, que hay debates que afortunadamente a las mujeres en España no nos tocan, como puede ser la mutilación genital femenina, como puede ser el matrimonio infantil o como puede ser el papel de las mujeres en un conflicto bélico, como es en el caso del Sáhara. Siempre hemos dicho que además en situaciones de conflicto bélico todas las violencias hacia las mujeres se intensifican. Creo que estaremos todas y todos de acuerdo en que no es lo mismo parir un hijo en un hospital que en un campamento de refugiados. La violencia económica se intensifica, la violencia sexual se intensifica. Y además también hemos hablado con la exposición de Papillons de cómo en las guerras siempre el cuerpo de las mujeres es utilizado como un campo de batalla y también como propaganda de los vencedores. Yo quiero recordar aquí cuando el régimen franquista pues le rapaba el pelo a las mujeres y las paseaba después de haberlas hecho ingerir el aceite de ricino, pues no era simplemente una humillación, sino que era una forma de marcar los cuerpos femeninos y de mandar un mensaje al resto de la población. Por supuesto, las violencias sexuales se incrementan. Vamos a hablar del caso de la compañera Sultana Jaya, que ha sido violada directamente en varias ocasiones por paramilitares marroquíes. También tenemos una buena noticia y es que desde ayer Sultana Jaya está aquí en España. Finalmente sabéis que 3 activistas británicos habían ido a su casa donde llevaba 2 años en arresto domiciliario y se pusieron en huelga de hambre y finalmente esto ha servido y queremos decir que Sultana Jaya está en nuestro país. Le damos la bienvenida desde aquí y nada, saludando también a todas las personas que nos están siguiendo vía streaming desde otras comunidades autónomas, otras provincias e incluso otros países, pues comienza el acto. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Se oye? Vale. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, y en nombre de las mujeres saharauis, quiero dar las gracias a la Universidad Feminista, a Lorena, por haber permitido que estemos esta tarde aquí compartiendo con ustedes nuestro mensaje. Dar las gracias, como no, a todo el Ayuntamiento de Ponferrada. Efectivamente, Sultana Jaya está en Madrid, pero más adelante os contaré cómo está la situación, porque para hablar un poco de las mujeres saharauis, que es el tema que tenemos para presentar, creo que tendríamos que contextualizar un poco la situación, porque si no, no se entendería cómo luchan las mujeres saharauis, qué es lo que hacen y la importancia del papel que desempeñan tanto en los campamentos refugiados como en los territorios ocupados y sobre todo esa presencia y esa contribución feminista que se está haciendo en todas las políticas, en toda la lucha que estamos desarrollando. Como bien sabéis, aunque en grosso modo, solo quiero decir que el Sáhara Occidental, como sabéis todos y todas, es un territorio pendiente de descolonización, que fue colonia española, que incluso llegó a ser provincia española hasta 1975, cuando España lo abandona sin haber desarrollado o hecho un proceso de descolonización como mandaba las Naciones Unidas. No solo abandonó el territorio, sino que lo vendió a través de los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que Marruecos y Mauritania se dividen el territorio a cambio de que España, el gobierno franquista, pueda explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental, como son los fosfatos o el caladero de pesca. A partir de ahí, el pueblo saharaui se ve obligado a abandonar su territorio, la mayoría. Nos dirigimos al este, porque por el sur teníamos a Mauritania, que venía con su ejército para invadir el Sáhara. Por el norte venían las hordas de Marruecos. Al oeste solo teníamos el Atlántico, no podíamos tirarnos en pateras porque
era imposible y por lo tanto teníamos que ir al este. Lo digo porque muchas veces la gente se pregunta por qué los campamentos de refugiados saharauis están en Argelia y sobre todo para rebatir la propaganda de algunos medios de comunicación que siempre dicen que Argelia tiene también intereses en el Sáhara. Es que Argelia lo que ha hecho simplemente es abrir sus fronteras a una población en éxodo que además estaba siendo bombardeada con napalm y fósforo blanco, y si no llega a ser porque tenemos Argelia al este, no sé qué hubiera pasado del pueblo saharaui, no sé qué hubiera pasado con la población que huyó en ese momento. Además, en ese momento, España, el tema del Sáhara y la forma vergonzosa en que abandonó el pueblo saharaui era materia reservada. No se sabía absolutamente nada, los medios de comunicación no hablaban, las cortes tampoco decían nada y no se sabía lo que sufrimos el pueblo saharaui en los territorios ocupados por parte de Marruecos, que empezó a matar, a asesinar, a tirar en fosas comunes a los saharauis que se encontró en eso. Creo que los que mejor optaron por la vida fueron los que precisamente fueron a los campamentos de refugiados, porque por lo menos no están desaparecidos, no están asesinados, porque Marruecos hasta hoy en día tiene desaparecidos más de 550 saharauis, entre ellos mujeres y bebés. Aparte de la gente que se encontró en las fosas comunes, que además fueron médicos forenses españoles de la Universidad del País Vasco los que descubrieron que los saharauis que estaban en las fosas comunes en el Sáhara eran españoles, porque incluso fueron enterrados con sus propios DNIs. Y fue el 18 y 19 y 20 de febrero que España estaba todavía en el territorio del Sáhara, porque, si recordamos, España abandona el territorio, el último soldado, el 26 de febrero de 1976. Cuando se asesinan a los saharauis, España estaba todavía en el territorio. A partir de ahí, pues, el Frente Polisario lo que hace, porque además es un movimiento de liberación reconocido por Naciones Unidas a través de la resolución 34/37 de 1979, como legitimado para defender los derechos del pueblo saharaui, utilizando todos los instrumentos y armas disponibles, incluidas las armas de fuego, como todos los movimientos de liberación en todo el África, en todas partes del mundo. El Frente Polisario reivindica la independencia del Sáhara y el pueblo saharaui. Todo el mundo es polisario, porque el Polisario no es un partido político, no es una opción política, simplemente responde a la voluntad mayoritaria del pueblo saharaui de recuperar su territorio, de poner fin a la ocupación marroquí de nuestro territorio y sobre todo de exigirle responsabilidades a la potencia administradora que sigue siendo hasta hoy en día. Esto a grosso modo, y esta es la situación que tenemos ahora, sobre todo en la actualidad, después del giro que ha dado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha cambiado una posición con respecto al Sáhara Occidental, que aunque los diferentes gobiernos la llamen la posición tradicional, que no es para nada favorable al pueblo saharaui, porque nunca han asumido su responsabilidad con respecto a su excolonia, sino que va más allá y lo que hace es reconocer que el plan de autonomía, que simplemente es legalizar la ocupación del territorio del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, reconocer eso es una nueva versión de los acuerdos tripartitos de Madrid y, por lo tanto, es un paso más a la traición hacia el pueblo saharaui y, además, está en contra de la legalidad internacional y del respeto de los derechos humanos que se enarbolan ahora en Ucrania, pero, sin embargo, se hace la vista gorda en el Sáhara Occidental. Creo que no estaba de más decirlo antes de hablar del papel que están desempeñando las mujeres saharauis. Lorena me pedía que hablara de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que es la organización mayoritaria en la que estamos todas las mujeres saharauis y todas las asociaciones y colectivos de mujeres, tanto en los campamentos como en la diáspora y como en los territorios ocupados. Esta organización es una organización de masas que componen los grupos y colectivos que están en el Frente Polisario
y que se dedica fundamentalmente, su mayor labor es la de empoderar a las mujeres, de sensibilizarlas, de darles los instrumentos suficientes para luchar por sus propios derechos, tanto políticos, sociales, económicos, culturales, desde una perspectiva de género. Pero se encuentra con que desde su creación en 1974 se encuentra con el problema de la colonización española, en la que contribuyeron muchísimo en las manifestaciones pacíficas contra la colonización española, exigiendo a España la descolonización del territorio a través de la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas. Y posteriormente trabajan para la descolonización a través de la ocupación de Marruecos al territorio. Y entonces, cuando la población saharaui se ve obligada al éxodo, son ellas las que deciden la organización y antes la creación, la organización y la gestión de los campamentos de refugiados saharauis. En los primeros años, muchísimas mujeres cuestionaron el hecho de que las mujeres no participaran directamente en la guerra, que no fueran al frente. Había algunas mujeres en el frente de batalla, como enfermeras, trabajando en la logística, pero la mayoría decidimos quedarnos en los campamentos, construir escuelas, hospitales, centros de formación, y entendimos en su momento que era la mejor opción desde una perspectiva de género, porque después vimos que las mujeres en esa época de la guerra conseguimos formar a muchísimas mujeres en diferentes disciplinas. Construimos las bases del Estado saharaui desde la visión y desde la gestión de las mujeres. Por eso son los únicos campamentos en el mundo, campamentos de refugiados, donde hay escuelas de formación de mujeres, donde hay escuelas de género, donde hay hospitales, donde hay un cuidado exclusivo para mujeres, gestionado por mujeres, donde se tratan temas sexuales, temas de género, temas de inclusión de las mujeres, temas de igualdad, temas de protección de las mujeres desde el cuidado, porque somos luchadoras, somos mujeres que estamos en unos campamentos de refugiados, pero necesitamos también cuidarnos como mujeres, como activistas, para que esas mujeres tengan la fuerza mental, la fuerza psicológica de seguir defendiendo sus derechos allá donde estén, incluso cuando tengamos nuestro país libre e independiente. No se pueden dejar esos cuidados y esa formación para cuando el Sáhara sea libre, porque entonces estaremos mermando nuestros propios derechos. Son los únicos campamentos de refugiados donde hay, por ejemplo, mujeres desminadoras, cosa que no existe en ningún país del mundo árabe y musulmán. Y eso es cierto que la revolución, que la guerra de liberación nos ha permitido y nos ha dado esa oportunidad de poder demostrar nuestra valía en esa participación protagónica que tenemos las mujeres en los campamentos de refugiados, pero también al mismo tiempo hemos roto con esos estereotipos que dicen que en todos los movimientos de liberación se usa a las mujeres, se les da esa oportunidad para participar, pero que con los años se vuelven, cuando se consiguen los objetivos, las mujeres vuelven al hogar. Y yo creo que las mujeres saharauis, con esa participación que tenemos tan destacada y tan importante, hemos roto también esos parámetros, ¿no? Esos patrones que se ven desde Occidente con respecto a las mujeres árabes y musulmanas. Y creo que las mujeres saharauis tenemos un aval muy importante, porque a lo largo de 47 años hemos demostrado que eso no es momentáneo, que no es fruto solamente de un momento determinado ni de un proceso de guerra, sino que va más allá y se consolida cada día más, porque nos viene de nuestra propia cultura, porque la cultura saharaui, la cultura beduina, desde tiempos inmemoriales, las mujeres hemos tenido siempre esa participación en nuestra sociedad, y hemos tenido una posición muy destacada y muy importante, que se ha visto reflejada en los libros de antropología. Hay un libro de Dolores Giuliano,
una antropóloga catalana, que dice que en el siglo XIX ya las mujeres saharauis del Sáhara Occidental tenían unos espacios de libertades que ni siquiera tenían las mujeres de Occidente en el siglo XIX. Somos mujeres con una posición destacada y hemos querido pues recuperar ese espacio después de un siglo de colonización española en el que nos relegaron a un segundo puesto, porque también en el Sáhara Occidental, durante la colonización española, las mujeres saharauis tenían en su DNI como profesión sus labores. Y eso creo que aquí suena mucho, ¿no? Y no podían acceder al trabajo, tenían un tutor, no podían salir de viaje ni hacer ninguna actividad sin el permiso del marido, del padre o del hermano. Y eso lo compartimos también con las mujeres en este país, ¿no? Y luego, pues, para no alargarlo más, porque me gustaría hablar mucho, largo tendido, creo que tendremos que hacer otras actividades para profundizar mucho en todo el trabajo que hacen las mujeres saharauis, pero creo que hoy toca hablar sobre todo del caso de Sultana Jaya. Por eso decía que es importante el trabajo que ella ha hecho. No es la única, por supuesto, porque hay muchísimas activistas saharauis, muchas de ellas también anónimas. Está Al-Ghalia Jimmy, que seguramente muchos de ustedes conocerán, está Dikja Leshgar, está Mina Ba'li, está Aminatu Haidar y muchas otras, el Khalidi, es que hay tantísimas que no las podría nombrar todas, que hacen un trabajo impresionante, no solo para sacar, ¿no?, y dar a la luz las violaciones de los derechos humanos que comete Marruecos en los territorios ocupados, que son graves, flagrantes, sino también todo el esfuerzo que están haciendo para mantener la cultura saharaui, que Marruecos quiere borrar. Porque Marruecos, cuando entra al territorio, aparte de violar los derechos de los saharauis, también se dedica a borrar todo el vestigio de la presencia colonial española en el territorio del Sáhara Occidental. Han destruido escuelas, han destruido institutos, han destruido centros emblemáticos en el Sáhara Occidental, destruyeron el fuerte, que es una construcción de hace muchísimo tiempo en el Sáhara, que además estaba en Villa Cisnero. Intentaron destruir las iglesias, las dos iglesias que hay en el Sáhara Occidental, si no fuera porque saharauis se encerraron en esas iglesias, se hicieron llamamientos a nivel de los medios de comunicación para que se enterara el Vaticano de lo que estaba haciendo Marruecos en el Sáhara Occidental, y dijeron que si Marruecos iba a destruir esas iglesias, tenía que matarlos a ellos porque no pensaban salir, y por eso salvaron las iglesias. Parece paradójico, ¿no? Porque hicimos un llamamiento en los medios de comunicación para que España apoyara esa resistencia que estaban haciendo los activistas, y no movieron un dedo cuando se salvaron esas iglesias. Luego el Vaticano envió una felicitación a los saharauis, que menos, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha que se hace también para defender la cultura, para defender el idioma, porque nosotros tenemos como idioma cooficial el castellano en el Sáhara Occidental. No tenemos ningún apoyo de las instituciones, ni del Ministerio de Educación, ni del Instituto Cervantes para conservar el idioma español en el Sáhara Occidental, para que vean hasta qué punto llega la negligencia y la dejadez de las responsabilidades del Estado español con su excolonia española. En los campamentos de refugiados se estudia la lengua de Cervantes porque hay un esfuerzo y una voluntad por parte de los saharauis de mantenerlo, pero si no, y además consta como segundo idioma oficial en la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática. Por eso los hispanoparlantes, los que tratamos de mantener esos lazos y consolidar ese puente que nos une a la cultura de los pueblos de España, siempre reivindicamos la responsabilidad de España en este sentido de mantener la cultura, porque creemos que debe ser algo recíproco y porque compartimos cultura, compartimos muchísimas cosas. La sociedad saharaui tiene muchísimas costumbres, muchísima gastronomía
heredada de la presencia colonial española. Creo que eso merece por lo menos un poco de atención por parte del Estado español, de sus respectivos gobiernos y de sus instituciones. Y esa es una lucha diaria de la población saharaui, pero sobre todo de las mujeres en los territorios ocupados, porque Marruecos no quiere que hablemos nuestro idioma, que es el hasanía, no quiere que vistamos nuestras ropas tradicionales, la melfa. Ellos nos prohíben a nosotros la melfa, pero sin embargo quieren que las colonas marroquíes aprendan el idioma de los saharauis, que aprendan a vestir la melfa para luego ir vendiendo la imagen de que estamos integrados dentro de Marruecos, pero a través de los colonos y no de los saharauis. Entonces, esa cuestión también es una cuestión que nosotras, como mujeres, como Unión Nacional de Mujeres Saharauis, siempre intentamos denunciar todo lo que está haciendo Marruecos para acabar con la identidad saharaui. Y luego, pues, lo que es la cuestión de la defensa de los derechos legítimos del pueblo saharaui a ser un pueblo libre e independiente, reivindicar, por ejemplo, la autodeterminación, es un atentado contra la seguridad del Estado marroquí, que puede llevar a cualquier persona saharaui, hombre, mujer, activista o incluso los menores. Recuerdo que hace un par de meses una niña de 13 años fue amenazada con violarla sexualmente porque en su camiseta tenía dibujada una bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. Los niños pequeños están atemorizados en la escuela por maestras y maestros marroquíes cuando hablan en hasanía. Quieren que hablen el dialecto marroquí. Y luego les obligan a estudiar y aprenderse de memoria el himno nacional marroquí. Por lo tanto, todo eso son violaciones del derecho internacional humanitario que consta en la Cuarta Convención de Ginebra, y eso lo han denunciado muchísimas organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones saharauis que están dentro del territorio ocupado, y se lo han dicho a muchísimos organismos internacionales, entre ellos el gobierno español, que no hace absolutamente nada por defender los derechos del pueblo saharaui, sobre todo la vida y la seguridad de la población civil como potencia administradora que es, porque así lo estipulan el reglamento internacional, que cuando una población civil está bajo dominación colonial, quien tiene la obligación y el deber de proteger esa población civil es la potencia administradora hasta que no se resuelva el conflicto de manera pacífica y política. Y eso no lo hace el Estado español, no lo hacen los diferentes gobiernos, y por eso cada vez tenemos que denunciar la violación de los derechos humanos. Y por eso nuestras compañeras, entre ellas Sultana Jaya, y estamos hablando de Sultana Jaya porque es el último caso flagrante de violación de los derechos humanos, porque esta mujer, que tiene 41 años, es la presidenta de la Liga de Defensa de los Derechos Humanos que creó en 2010. Después de 3 años, cuando en una manifestación pacífica en la Universidad de Marrakech, los policías le revientan un ojo, y desde entonces tiene una prótesis ocular por la que casi siempre tiene que venir a España para hacer la revisión médica y para cambiar esa prótesis. Ella crea la Liga de Protección de los Derechos Humanos, es miembro también de la instancia en contra de la ocupación marroquí en los territorios ocupados, cuya presidenta es Aminata Haidar, otra activista también conocida por los derechos humanos. Son mujeres que luchan con la palabra, que luchan por los derechos humanos de manera pacífica, y eso ha hecho que Marruecos las tenga amenazadas. Están también sus teléfonos controlados por el virus Pegasus, como ha podido directamente decir Amnistía Internacional, no lo decimos nosotros, sino organismos que conocen del tema. El caso de Aminata Haidar lo saben, la expulsaron, querían prohibirle que regresara a su territorio con sus hijos, con su madre, simplemente porque ponía en el formulario al entrar en el territorio que es de nacionalidad de origen saharaui. Eso le valió una huelga de hambre de 32 días, casi muere, porque a la autoridad de Marroquí, que además son una
fuerza de ocupación, que así lo reconoce Naciones Unidas, quieren impedir que hasta uno diga que es saharaui de origen. Pues a Aminatu Sultana Jaya le pasa exactamente lo mismo. Ella estaba en Alicante haciendo una revisión médica para cambiarse la prótesis ocular y cuando el 13 de noviembre del 2020 Marruecos rompe el alto el fuego al atacar a unos activistas saharauis que estaban concentrados en el muro marroquí de la vergüenza que tiene Marruecos, que separa, construido en el Sáhara, que separa el territorio en dos, esa manifestación la hicieron un colectivo de mujeres y de jóvenes para llamar la atención de la comunidad internacional de que Marruecos estaba violando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui porque había construido un muro que tiene más de 10 millones de minas antipersonas y que encima tenía abierta una brecha ilegal en el sur del Sáhara occidental para burlar la legalidad internacional, llevando por ahí, sacando los recursos naturales que le habían prohibido las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y para burlar la legalidad internacional, lo que hace es abrir una brecha por donde están saliendo miles y miles y miles de camiones a diario, sacando la pesca, sacando los productos agrícolas, sacando el fosfato, por esa brecha que pasa por todos los países de África y luego para Europa. Y en esa manifestación, Marruecos lo que hace es sacar su ejército y casi arrasan con ese campamento de protesta y por eso se rompe el alto el fuego y por eso el Frente Polisario dice que a partir del 13 de noviembre del 2020 ya no hay un alto el fuego y por lo tanto estamos legitimados a seguir defendiendo nuestro derecho y por eso volvemos a la guerra desde el 13 de noviembre. Entonces, Sultana Jaya estaba aquí y decide, en vistas de que hay una nueva fase de la guerra, dice, pues yo me voy a mi territorio, al Sáhara Occidental, a la ciudad de Bojador, donde está mi madre, mi hermana, mis tías, mis sobrinos, y cuando llega al aeropuerto de Layún es interceptada por policías que la registran, que le meten los dedos en las partes íntimas por si lleva alguna bomba en la vagina, digo yo, no lo sé, porque si no, no se entiende, y le registran todo el equipaje y la llevan casi escoltada a su casa. Y a partir de ese día no la dejan volver a salir. Entonces ella, su lucha es sacar banderas desde la ventana, desde el tejado, y entonces la agreden, la insultan, le tiran productos fétidos por las ventanas. En una noche, el 12 de octubre del 2021, se cuelan paramilitares encapuchados, la violan a ella, a su hermana y a su sobrina, simplemente por la bandera y por reivindicar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, porque ella, cuando saca la bandera y ve a los policías rodeando su casa, pues lo que hace es una pequeña filmación con un móvil y lo saca por redes sociales. Por eso la tuvieron encerrada durante casi 2 años. Pero no solo eso, no está encerrada, fue violada en 2 ocasiones. El testimonio está en CNN Global, no lo decimos nosotros. Además hay testimonios de vídeos, de grabaciones, de audios, donde esta mujer pues describe todo lo que le han hecho a ella, a su hermana. Su madre, que es una octogenaria de 84 años, fue golpeada, violaron por segunda vez a sus hijas delante de ella. La única que dejan salir del domicilio es a la madre para comprar el pan o para comprar alguna fruta. Las compañeras que vinieron a visitar a Sultana Jaya, que se colaron sin que los marroquíes se dieron cuenta, cuando salieron fueron golpeadas en las manos y en los pies con unos bates de béisbol donde están incrustados unos clavos para hacerles más daño a estas mujeres. Algunas de ellas están todavía sin poder mover ni las manos ni los pies. Eso es una situación gravísima que nosotros y nosotras denunciamos en los medios de comunicación, pero nadie hace eco de eso. Y el gobierno español tampoco toma cartas en el asunto. Nunca ha llamado a la embajadora de Marruecos en Madrid para pedirle explicaciones. Tampoco ha ido ninguna comisión de observadores al territorio para decirle a Marruecos
te estás pasando 4 pueblos, porque no se puede estar amenazando, violando a mujeres por el simple hecho de pedir el derecho a autodeterminación, por reivindicar los derechos de las mujeres. Por lo tanto, podríamos estar hablando horas y horas, pero el tiempo nos apremia, porque quiero que vean un pequeño vídeo que Sultana nos grabó para que sepamos cuál es su lucha, cuál es su delito en los territorios ocupados. Sultana Jaya, hace un mes y pico, afortunadamente llegaron una organización defensora de activistas por los derechos humanos, una organización americana, que llegaron como turistas, es una pareja, llegaron como turistas al Sáhara Occidental para documentar la violación de los derechos humanos que se está haciendo a Sultana Jaya y su familia, pero que es una situación que es la que se vive en todas las familias saharauis en los territorios ocupados, no solo en Bojador, sino en el Ayun, en Smara. Es una situación sistemática, que así es una práctica habitual de los policías, los paramilitares, la policía secreta de Marruecos contra todo saharaui, aunque sea activista o no lo sea. Todo saharaui es sospechoso de reivindicar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y, por lo tanto, es un peligro para Marruecos. Cuando llegaron al territorio, ellos llegaron como turistas y enseguida entraron por la puerta trasera del domicilio de Sultana a través de unos contactos de otros activistas y se quedaron en el domicilio durante un mes y medio. Cuando llegaron, se sorprendieron de la situación en la que estaba viviendo la familia de Sultana Jaya, que además son mujeres solas, porque los hermanos y los sobrinos, como son varones, pues al ser violados y golpeados, las mujeres les dijeron, pues iros de aquí, no os quedéis porque os van a matar y al menos a nosotras pues estaremos luchando solas y a ver si por lo menos evitamos que el daño sea menor, ¿no? Y esos americanos también sufrieron el asedio y el no poder salir del domicilio, no podían salir porque estaban con Sultana Jaya. Entonces ellos vivieron lo que ha estado viviendo Sultana Jaya durante casi 2 años. Y esos americanos tenían previsto que otros 3 de la misma organización vinieran a sustituirles para que ellos pudieran volver a Estados Unidos y poder sacar todo ese material que han estado recuperando durante 1 año. Pero los marroquíes se enteraron y entonces expulsaron a los 3 activistas americanos que llegaron después de esos americanos. Pero esos activistas, cuando fueron expulsados la semana pasada, lo que hicieron fue llamar la atención, hicieron una manifestación delante de la Casa Blanca y consiguieron que hubiera una intervención del Estado, de la administración americana, que presionó a los marroquíes, al gobierno marroquí, y por lo menos dejaron que Sultana Jaya y sus acompañantes americanos pudieran salir a Las Palmas, con la excusa de que Sultana estaba muy mal y de que tenía que hacer sus revisiones médicas. Y de hecho ella está muy mal, ella tiene el cuerpo muy destrozado, le inyectaron unos líquidos desconocidos en el muslo derecho, le inocularon el virus del COVID-19, le metieron por la nariz unos líquidos desconocidos, porque desde entonces tiene mareos, náuseas, no tiene fuerzas, tiene muchísimos tumores por todo el cuerpo, por los golpes, por todo lo que le han hecho, por la intoxicación de esos líquidos fétidos que le echaron. Sufrió un atentado contra su vida hace también unos 10 días, cuando hicieron entrar un camión de grandes dimensiones para destrozar los pilares de la casa. Dio 3 golpes, tiene el domicilio muy dañado. Entonces toda esa situación ha hecho que los americanos pues intervinieran para que ella pudiera salir. Estaba en Alicante desde hace 3 días para empezar a hacer sus revisiones médicas, pero hoy, mañana y pasado está en Madrid. Hoy fue recibida por el intergrupo parlamentario Paz para el Sáhara Occidental en el Congreso de los Diputados. Mañana tiene una rueda de prensa y pasado la recibe el Ministerio de Igualdad en Madrid.
yo la estaré acompañando, y por la tarde tiene un homenaje de reconocimiento a su lucha pacífica, porque realmente nos quitamos el sombrero delante de la determinación, de la voluntad, porque ella nos anima a nosotras a seguir luchando por los derechos de las mujeres saharauis. Gracias. We're declaring this tonight. Pues eso es, esa es la lucha de Sultana, ondear una bandera sobre el tejado de su casa, reivindicar que el territorio del Sáhara Occidental un día sea libre para el pueblo saharaui y para las mujeres. Bueno, pues vamos a comenzar con el turno de preguntas, pero sí que quiero aprovechar mi condición transitoria como miembro de la Administración Pública Española para pedir perdón a las mujeres saharauis, a los hombres saharauis, al pueblo saharaui en nombre de la Administración Pública de este país. Creo que, evidentemente, todo reconocimiento que se le haga a Sultana y toda la visibilidad que se le pueda dar desde el pueblo español es maravillosa y es necesaria, pero sobre todo sería necesario pues, asumir nuestra responsabilidad y tener una pues, parte activa, más activa en la resolución del conflicto del pueblo saharaui. Abrimos turno de preguntas, alguna intervención, alguna pregunta, duda, aportación. Espera, te vamos a pasar el micro para que te escuchen también desde casa. Loli, ¿lo haces tú? El público, un poco de público. Vale, sí, se me da un minuto. Sí, mi pregunta era si tenéis algún tipo de relación con las mujeres de Rojava. Si tenéis algún tipo de relación con las mujeres de Rojava. Del Kurdistán. No sé qué es Rojava. No. ¿No? Vale. ¿Alguna pregunta? Sí, disculpad, es que para que nos escuchen desde casa y no pierdan un poco el hilo por el streaming que estamos haciendo, es necesario utilizar el micro. Hay que utilizar esto, sí, vaya. Bueno, oye, muchísimas gracias a las dos y bueno, a ti por estar aquí.
que es una delicia escucharte. Desde luego, has hecho historia. El tema de la mujer saharaui, todo lo que has contado, no puedo estar más de acuerdo, conociendo un poquito la historia. Y es tremendo lo que habéis pasado. Sabemos que sin las mujeres no hubiera sido lo mismo. Si las mujeres no toman parte activa después de aquel año 75, después de los acuerdos de Madrid, etcétera, etcétera, no hubiera sido lo mismo. Es decir, fuisteis las que os hicisteis cargo del funcionamiento de los campamentos, a todos los niveles, al nivel de crianza, a nivel de reparto, a nivel de vivir, a nivel de abrigaros, después de que os habían envenenado los pozos, el agua y las riegas, ¿no? Que son, no lo has dicho, pero es así. Es decir, Europa, con sus tanques, aviones y demás, os envenenaron los pozos. Es decir, fuisteis las pioneras en todo el Magreb de cómo se lleva un campo de refugiados. Eso es muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, un apunte al tema de nuestros políticos, de nuestra política española respecto a vosotros, ¿no? Después de hablar nuestro idioma, después de haber sido españoles, la gran mayoría de vuestros antepasados con carné español y los descendientes no lo tenéis, evidentemente, o no lo tienen, porque lógicamente no se han tenido en cuenta que sois o que son descendientes de esos españoles primeros, ¿no? Años de Franco y demás. Entonces, ¿cómo lo habéis vivido, ¿no? Ese éxodo, sin apenas nada más que el cielo y el suelo, las estrellas y el suelo, por eso sois hijos de la nube. Eso por un lado. Por otro lado, desde el principio de nuestra democracia, cuando ya Franco se muere, el Sáhara no queda descolonizado, etcétera, etcétera, no ocurre nada, es decir, no va a pasar nada con el Sáhara. No va a pasar nada, no pasó entonces, se repartió como se repartió y no va a pasar. Nuestros políticos en aquellas primeras democracias dijeron hermanos saharauis hasta la victoria final. Va a ser que no. Va a ser que no. Y de hecho tenemos recientemente la posición de nuestro gobierno respecto al Sáhara y respecto a Marruecos, evidentemente. Y por otro lado, comentar que es verdad que la presión sobre el gobierno americano del norte, pues bueno, pudo tener algún efecto, pero desde luego no es de fiar. Y de hecho tiene muchos intereses, no en el Sáhara, pero sí en Marruecos. Bueno, nada más y que ha sido un gusto escucharte. Respondo. Bueno, yo creo que voy a empezar por la última pregunta sobre la posición de España. Si el pueblo saharaui dependiera de la posición o la postura o el apoyo de la expotencia colonizadora, seguramente no hubiéramos emprendido la lucha armada, porque desde el primer momento ya dejó ver que no iba a celebrar ningún referéndum. Y así fue. Después de poco tiempo abandona el territorio, hace unos acuerdos tripartitos, pero el pueblo saharaui sabe que tiene un derecho inalienable para defender su territorio, para defender su soberanía y su identidad. Y por eso llevamos 47 años. No ha sido fácil. Mucha gente a veces te dice, es que Marruecos es una potencia y está apoyado por Francia, por Estados Unidos, por países occidentales, no vais a conseguir nada. Pero es que el derecho internacional existe y de hecho, ahora mismo casi todos los países hablan de la defensa de Ucrania porque están defendiendo el derecho internacional. Nosotros hace 47 años nadie defendía nuestro derecho internacional ni la legalidad internacional del Sáhara Occidental. Pero el problema es que es una situación jurídica de derecho internacional. Si pudieran, ya habrían
otorgado la soberanía a Marruecos del Sáhara Occidental. Pero es que no se puede violar de manera tan flagrante el derecho internacional. Y aunque haya intereses y haya pues la realpolitik, pero es muy, muy burdo, muy flagrante que se viole de esta manera tan clara y tan evidente. Por eso no nos han podido obligar a ser marroquíes. Y de hecho, a pesar de que llevamos 47 años con una ocupación de facto en el territorio, que además tiene el apoyo de Estados Unidos, de Francia, pero nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, ni siquiera Francia. Muchas veces dicen el Frente Polisario está apoyado por Argelia, pero es que Francia también apoya a Marruecos, Estados Unidos también apoya a Marruecos. Y no solo le apoya también Israel. El muro construido en el Sáhara Occidental es tecnología punta de Israel. Todo es de Israel. Está pagado y financiado por las monarquías del Golfo y por Estados Unidos. Pero el pueblo saharaui tiene un derecho reconocido, que es el derecho a la libre determinación a través de la resolución 1514 de Naciones Unidas, que otorga a los pueblos bajo dominación colonial el derecho de autodeterminación. Y eso todavía es vigente. Por eso el territorio del Sáhara Occidental sigue siendo uno de los 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización, así lo cataloga la Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Asamblea General y la cuarta comisión, que es la llamada Comisión de Descolonización. Luego está el Tribunal de la Haya, que reconoce que Marruecos no tiene ningún título de soberanía sobre el Sáhara. Y luego están las 3 sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, la última del 29 de noviembre del 2021, que dice que el Sáhara y Marruecos son 2 territorios distintos y separados, que ningún país de la Unión Europea puede hacer negocios con Marruecos, ni ninguna empresa puede estar si incluye el territorio o productos procedentes del Sáhara Occidental. Por lo tanto, más claro, agua. Los que están haciendo acuerdos con Marruecos o reconociendo una soberanía de Marruecos sobre el Sáhara están incurriendo en la ilegalidad y rozan la delincuencia, como ha hecho Pedro Sánchez. Eso por un lado. Por eso quería empezar por la última. Y luego, el tema de organizar los campamentos, como dije al principio, fue una apuesta desde una visión de género, porque a las mujeres no nos cuesta nada empuñar un arma en un momento en el que había desencadenado una guerra y había que defender la vida o la existencia, ¿no?, del pueblo saharaui. Pero decidimos nosotras que la mayoría debíamos organizar, gestionar y administrar los campamentos, y fue una apuesta valiente. Yo hace poco en un documental de Radio y Televisión Española dije que aquello fue más duro que empuñar un arma. Créanme, porque construir escuelas, hospitales, partiendo de cero, sin ninguna ayuda humanitaria, no es tarea fácil. Y muchas compañeras nos dijeron que no era el momento porque estábamos en una guerra, porque estaba muriendo nuestra gente, estábamos siendo bombardeados con napalm y fósforo blanco todos los días. Había mujeres llorando por sus maridos y por sus hijos caídos en guerra, pero nosotras estamos ahí amasando la arena, haciendo ladrillos de adobe para construir escuelas y hospitales. Y hoy, después de 47 años, la razón nos avala, porque además el modelo de la gestión de los campamentos de refugiados saharauis es un modelo que estudian las agencias de Naciones Unidas dedicadas a la gestión de refugiados, porque es un modelo realmente único en el mundo. Por eso lo estudian y los agentes de esas agencias se lo explican a otras poblaciones refugiadas en América Latina y en Asia y en África, porque todos hemos visto cómo los refugiados allí en sus jaimas, sin agua, a veces en el fango, pendientes, sin hacer nada, pendientes de que les llegue una bolsa de comida. Aquello es dramático, es lo que enseña la televisión. Pero los saharauis optaron por la dignidad, aunque sea en un desierto inhóspito, pero la dignidad es lo primero y lo fundamental para el pueblo saharaui.
Y yo aquí sí que quería hacer un breve inciso para aprovechar este momento de la conversación para desmontar un bulo machista, que sabéis que siempre es bueno salir por esta puerta con uno menos. Y es, bueno, ahora parece con la guerra de Ucrania, que por supuesto es muy cruda, es lamentable, es muy dura, pero parece que es la única guerra que se está librando en el mundo. Y bueno, pues el otro día me decía un tipo que dónde estábamos las mujeres pidiendo el reclutamiento para ir a defender, a ver si esto no era una cosa de mujeres. Insinuando que teníamos ventaja, porque como nosotras no sufríamos el reclutamiento forzoso por parte del Estado, pues que eso era una ventaja de las mujeres. Y es como, mira, en primer lugar, ¿dónde estamos las mujeres? Donde hemos estado toda la vida, porque en todo conflicto bélico siempre ha habido milicianas, siempre ha habido mujeres en primera línea de batalla, absolutamente siempre. Pero ¿dónde estábamos? Encargándonos de sostener la vida, encargándonos de la crianza, renunciando de nuevo a todos los espacios públicos que habíamos conquistado, porque somos las primeras en volver a casa, las primeras que tardamos más en recuperarnos de una posguerra, las primeras que perdemos nuestros derechos y nuestras libertades. Y quiero hablar aquí también de las mujeres afganas. Recordemos ese momento en el cual entran los talibanes y empiezan a literalmente borrar las caras y las imágenes de las mujeres y a encerrarlas en los burkas. Entonces, y luego también el argumento es, y si no hemos podido estar más en los ejércitos, es porque cabe recordar que, por ejemplo, en España no hemos podido entrar en los ejércitos hasta 1988, es decir, hace tan solo 34 años que las mujeres pudieron ingresar en el ejército. Por ende, si nosotras no estamos en los ejércitos, es precisamente porque vosotros, con una concepción machista y patriarcal, habéis considerado que las mujeres no son válidas para la lucha armada, pero que siempre ha habido mujeres y que las mujeres son una parte fundamental en la resolución de conflictos bélicos, es una cosa que es incuestionable para alguien que se haya tomado la más mínima molestia en conocer efectivamente con lo que es un conflicto bélico y lo que es el papel de las mujeres en la resolución de un conflicto bélico. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por la valoración que hacéis en relación a este último acuerdo del gobierno español con Marruecos y las repercusiones que puede tener para los derechos humanos y para la consecución del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU. Bueno, antes de contestar quería decirte, Lorena, porque se me olvidó antes, que no tienes que pedir perdón ni de parte de la institución, nada, porque el pueblo saharaui sabe perfectamente cuál es la posición de la sociedad civil española y también de muchas fuerzas políticas que han estado siempre acompañando, y de hecho eso se refleja en la soledad, ¿no?, de Pedro Sánchez en su giro sobre el Sáhara Occidental. Y ahí directamente entro en la respuesta a la pregunta, porque, como bien sabéis, hoy ha estado compareciendo Pedro Sánchez otra vez en el Congreso de los Diputados por el tema del Sáhara Occidental, para que explique ese acuerdo que tiene con Marruecos que nadie conoce, porque lo que se ha conocido es una carta filtrada o mejor dicho, publicada por la Casa Real marroquí y luego filtrada por el diario El País, en el que se dice que hay un acuerdo entre Pedro Sánchez y Marruecos para reanudar unas relaciones con una nueva dinámica en la que los dos países reconocen la soberanía y la integridad territorial de sus respectivos países. Entonces, a partir de ahí se presenta una proposición no de ley que se aprobó hace 20 días en el Congreso de los Diputados por todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Socialista, que la mayoría de los diputados dicen que están en contra, pero que la disciplina de partido los obliga a votar, cosa que yo no entiendo ni comparto. Pero esa proposición no de ley deja solo a Pedro Sánchez, porque no explica cuáles los detalles del acuerdo y qué beneficios y qué réditos tiene España como país, ¿no? Se pone en duda ese acuerdo y entonces ha vuelto a comparecer hoy para explicar, que dé explicaciones sobre ese acuerdo. Entonces, lo único que ha dicho
es que al menos España, a través de ese acuerdo y la reanudación de relaciones con Marruecos, lo que se consigue es que Marruecos no reivindique Ceuta y Melilla. Y entonces las réplicas de todos los partidos políticos ha sido, pero vamos a ver, ¿desde cuándo Ceuta y Melilla están en cuestión? Incluso Coalición Canaria le ha dicho, bueno, pues entonces también Canarias está en peligro. Entonces es una cuestión que no se entiende. No, los detalles del acuerdo que tiene Pedro Sánchez con Marruecos nadie sabe. Entonces, realmente lo que está en juego son muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que España no gana, quien gana es Marruecos, porque Pedro Sánchez lo que ha hecho es someterse al chantaje. Y cuando las relaciones entre dos países se basan en el chantaje y en la sumisión, pues alguien pierde, ¿no? Y eso es inadmisible porque roza con la legalidad, roza con los protocolos y las normas que rigen las relaciones internacionales. Y bueno, a nosotros, como pueblo saharaui, pues nos molesta, no nos parece justo que un presidente de una potencia administradora le reconozca a Marruecos lo que no puede obtener a través de las vías legales y además a través de un acuerdo bajo mesa que no se sabe lo que contiene y que además no cuenta con la voluntad mayoritaria de la sociedad española representada en los diferentes partidos políticos. Porque ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro apoyan a Pedro Sánchez en su giro sobre el Sáhara Occidental. Y de hecho, la última proposición no de ley fue presentada por el Partido Popular. Es decir, la anterior fue presentada por el grupo de Podemos y la última fue presentada por el partido. Las dos proposiciones no de ley no tienen ninguna oposición por nadie excepto por Pedro Sánchez y su grupo parlamentario. Entonces, nos parece que lo que es la situación jurídica del Sáhara no cambia. El Sáhara, diga Pedro Sánchez lo que diga, sigue siendo una situación, una cuestión de descolonización y así lo estipula Naciones Unidas. La misión de Naciones Unidas sigue sobre el terreno porque tiene que preparar un referéndum o buscar una solución política. Las Naciones Unidas se han desmarcado de la posición de Pedro Sánchez. Nadie le acompaña en esta aventura peligrosa, no solo para el pueblo saharaui, sino también para los intereses generales de canarios, de melillenses, de ceutilles y en general del Estado español, que ha perdido credibilidad y además España ya no puede acompañar a Naciones Unidas en una resolución ni hacer una mediación porque ha perdido toda credibilidad con lo que ha hecho Sánchez. Y después el prestigio internacional, donde se ha visto que una potencia administradora pueda apoyar, por un lado, la legalidad internacional en Ucrania y, por otro, violarla a través del reconocimiento de una soberanía que no puede otorgar a Marruecos. Hola, buenas tardes. Yo creo que lo del perdón y la vergüenza ajena sí que lo tenemos que tener muy claro y muy presente desde hace mucho tiempo. Yo voy a hacer una pregunta que quizás es obvia, pero que nunca me la pregunté hasta ahora mismo. Tanto las personas que estáis en los campamentos refugiados o en Argelia o los que estáis por Argelia o por la zona occidental de Marruecos, Ayun y todo esto, ¿qué documentación tenéis vosotras? ¿Qué sois? Yo a lo mejor la gente, todo el mundo lo sabe, pero yo me lo pregunté hoy por primera vez. No sé qué documentación, qué DNI, qué pasaporte, qué os ponen, qué sois y sobre todo pues agradeceros todo el trabajo y el que no estamos haciendo nosotros. Pues mira, esa es otra de las violaciones de los derechos humanos y la dejadez de responsabilidades del Estado español con respecto al pueblo saharaui. Cuando España abandona el territorio, los saharauis tenían DNI español, porque era la provincia número 53.
Entonces, los que huyen hacia Argelia, pues claro, la documentación les caduca, están en campamento de refugiados, no pueden acceder a ningún tipo de documentación. Entonces, Argelia les otorga un pasaporte como título de viaje para poder viajar, por ejemplo, a las delegaciones o las personas de las organizaciones que tengan que salir al exterior o los enfermos que necesiten asistencia sanitaria. Sí, a los niños también se les hace, niños y niñas, se les hace un pasaporte individual o colectivo para que puedan venir vacaciones en paz. La población que queda bajo la ocupación marroquí, Marruecos les retira toda la documentación española que tenían y les otorga obligatoriamente pasaporte y nacionalidad marroquí, que ellos no reconocen, pero tienen la obligación de usar porque si no se quedan en un limbo. Y las personas que han podido salir, por ejemplo, a otros países, pues lo que hacen es asumir la documentación de los países de acogida, excepto España, que cuando llega un saharaui y presenta la solicitud de documentación en las administraciones españolas, como aquí hay 17 comunidades, pues algunas comunidades otorgan el permiso de residencia, otorgan el derecho de nacionalidad, unos de origen, otros por residencia, pero la mayoría de las administraciones lo que hacen es ponerte sobre las cuerdas y te ofrecen solamente documentación como apátrida, que no tienes patria. Y eso es lo que está obligando el gobierno español a los saharauis, a adquirir el documento de apátrida, cosa que es inaudita porque son casi todos de padres españoles, de abuelos españoles, y además España sigue siendo la potencia administradora y ante la Cuarta Convención de Ginebra tiene la obligación de documentar a los saharauis. Pero es la administración la que no lo quiere reconocer. Buenas tardes. Bueno, lo primero, desde la Asociación del Pueblo Saharaui y todos los que defendemos la causa, darte las gracias por estar hoy aquí. Yo creo, yéndome a lo que estabas comentando antes sobre que ahora Pedro Sánchez y demás, mira, yo pienso, es mi opinión personal, aquí mucho prometen hasta que están arriba. Y lleváis 47 años, y aquí no lleva gobernando 47 años Pedro Sánchez. ¿Con esto qué quiero decir? Que hasta que llegan a la presidencia, todo el mundo defiende al pueblo saharaui. Una vez que llegan arriba, les da igual los derechos humanos del pueblo saharaui, les da igual absolutamente todo, y lo que les beneficia y lo que ellos quieren es lo que Marruecos les da. ¿Qué les da? Nada, porque es que al final lo que estabas comentando antes, funcionamos a través de chantaje. En España funcionamos a través de chantaje. ¿En qué nos beneficia? No lo sé aún. Que no te quiten Ceuta y Melilla, pero con perdón de la expresión, aquí lo que faltan son huevos. O sea, es así. Que un rey de otro país te venga y te imponga y España agache la cabeza y asienta. Cuando hay un país entero que efectivamente son apátridas porque España no reconoce el Sáhara Occidental como territorio, como país. No lo reconoce. Tú en cualquier documento que vayas a solicitar quieres poner nacionalidad saharaui y no te aparece. Tienes que poner apátrida y luego escribir al lado saharaui. Es vergonzoso, pero es la realidad. Y lleva así muchos años. Y considero que, vamos, antes del PSOE estuvo el PP, luego estuvo... Y esto ha sido así toda la vida. Y aquí tiene que llegar alguien y decir hasta aquí. O sea, hay un país entero viviendo la presión del pueblo, del reino de Marruecos en el Sáhara Occidental, y niños que se crían, como ella bien dice, porque en los campamentos han luchado esas mujeres, pero los campamentos siguen siendo campamentos, sin agua corriente, sin un medicamento para una persona diabética, sin absolutamente nada, y cada vez que los españoles queremos bajar algo nos ponen más trabas. Me parece vergonzoso, pero es que muy vergonzoso, y perdona el enfado, pero es que defiendo mucho la causa y me da muchísima rabia esto, porque ahora sí, tú pones la tele y Ucrania a todas horas, y no digo que lo estén pasando mal, al contrario, sigue siendo una guerra, pero 47 años lleva esta gente así. No quiero preguntas ni nada, solamente era para decir eso, ¿vale?
Hola, buenas. Bueno, he llegado un poco tarde, me preguntaba, también son preguntas que nunca me había planteado hasta ahora, si en Marruecos, ¿cuál es la respuesta de la población civil? Si hay movimientos a favor de la autonomía del pueblo saharaui, más allá de la monarquía o de las instituciones gubernamentales, y cuáles son los principales apoyos dentro del mundo musulmán, que, bueno, aparte de Argelia, que desconozco por qué a lo mejor ha tomado como esa delantera en la defensa de los derechos del pueblo saharaui, ¿cuáles son los principales apoyos que se están recibiendo? Gracias. A ver, en Marruecos, la Constitución marroquí tiene estipulado que cuestionar la marroquinidad del Sáhara es un atentado y un delito contra la seguridad del Estado. Es decir, el que diga que el Sáhara no es marroquí puede ir a la cárcel. Eso los marroquíes lo tienen muy asumido. Y es parte de la dictadura que ejerce Marruecos sobre sus ciudadanos, y por eso cuando un saharaui reivindica el derecho de autodeterminación o enarbola una bandera, como lo ha hecho Sultana y sus compañeras, puede ser castigado o encarcelado. Entonces, la mayoría de los marroquíes no siguen, o sea, nosotros sabemos que las redes sociales hasta hace poco no existían. Gracias a las redes sociales ya tenemos más información, pero usted imagínese hace no sé cuántos años los marroquíes solo tenían una visión, que es la versión que ofrece el régimen marroquí. Y ellos tenían muchísimo miedo de lo que se pueda comentar en la calle y no se atreven a cuestionar la marroquinidad del Sáhara, sabiendo de que el Sáhara es un territorio que no les pertenece. Pero aún así, después de las redes sociales, hay partidos políticos y asociaciones que se están cuestionando el por qué. Por ejemplo, si Marruecos cree que el Sáhara es suyo, ¿por qué no celebra este referéndum que tanto pide la comunidad internacional y así ya nos libramos del problema? Porque si es nuestro, pues los saharauis votarán que quieren ser marroquíes y ya está, no hay más vueltas que darle. Pues eso justo también es lo que decimos los saharauis. ¿Por qué Marruecos no nos permite en 24 horas presentarnos a las urnas y votar? Pero es que Marruecos eso no lo va a hacer porque sabe que los saharauis no van a votar una integración en Marruecos, ni una autonomía en Marruecos. Es más, desde que Marruecos invade el territorio, lo que ha hecho es llevar a miles y miles de colonos marroquíes al territorio del Sáhara Occidental, otra cuestión que también está prohibida por la Convención de Ginebra. Pues la mayoría de esos colonos, que ya hablan hasanía, que han convivido con saharauis, que ya conocen la cultura saharaui, que saben que los saharauis somos generosos, que somos un pueblo pacífico, que somos integradores, que somos tolerantes, que somos democráticos, quieren seguir en el Sáhara. Y entonces ahora constituye un peligro para Marruecos el hacer un referéndum en el Sáhara, porque hasta los mismos colonos que llevó hace 40 años votarían por un Sáhara independiente, porque tienen trabajo, porque los saharauis no les discriminan, porque tienen buenas relaciones con ellos, aparte del grupo de colonos movilizados por el régimen cuando hay alguna manifestación, que son los que atacan a los saharauis, pero la mayoría de la población van a buscarse el pan. Entonces lo que quieren es convivir en un sitio donde se respeten a las mujeres, donde se respeta a los ancianos, donde se quiere a los niños, donde la gente es tolerante, donde no hay discriminación de ningún tipo, donde las casas están abiertas, donde se les saluda, no porque sean colonos, sino porque son personas. Entonces, los marroquíes han aprendido mucho de la convivencia con los saharauis. Les hemos dado mucho. Entonces, apoyos a nivel del mundo árabe. Pues el mundo árabe se compone de las monarquías del Golfo. Y esas monarquías, pues los primeros años han sucumbido a la versión y al mensaje y a la propaganda que ofrece Marruecos, diciendo que nosotros somos cubanos,
somos comunistas, que estamos respaldados por el comunismo de Argelia, por el comunismo de Cuba, que no somos ni siquiera musulmanes, que no somos devotos, que no tenemos mezquitas, que somos parias. Entonces, toda esa propaganda pues ha calado en cierto momento. Pero desde que Marruecos oficializó las relaciones con Israel en contra de los intereses del pueblo palestino, pues las monarquías y los pueblos árabes se les ha abierto los ojos y han visto que el peligro realmente es la monarquía marroquí y no es el pueblo saharaui, porque el pueblo saharaui siempre ha apostado por la defensa del derecho de autodeterminación de los palestinos. Nunca hemos cambiado, a pesar de que no hemos tenido por parte de los palestinos el mismo apoyo que nosotros con ellos, porque ellos también, en cierta medida, creen mucho en que Marruecos les apoya, porque el rey de Marruecos siempre ha sido el presidente de la Comisión de Defensa de Jerusalén, lo sigue siendo hasta hoy en día, pero vean ustedes qué defensa hace Marruecos del derecho de los palestinos y de la defensa de la Iglesia del Quds, sino que lo que han hecho es vender a los palestinos y su causa para mantener relaciones con Israel, porque Israel les garantiza que Estados Unidos, la administración americana, les va a apoyar en la soberanía del Sáhara Occidental, es decir, un trueque. La administración americana reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara a cambio de que Marruecos normalice sus relaciones y las haga oficiales con Israel, que estaban siempre, pero estaban bajo amenaza, para estimular y dar ejemplo al resto de países árabes y musulmanes para que reconozcan a Israel. Por lo tanto, nosotros no nos esperamos nada de los gobiernos ni las monarquías feudales, pero sí el reconocimiento y el apoyo de los pueblos árabes y musulmanes, que desde que Marruecos hizo ese trueque con Israel, pues se les ha abierto los ojos y han reconocido que realmente el pueblo saharaui es un pueblo como el pueblo palestino. Lucha contra una ocupación ilegal de su territorio. ¿Alguna pregunta más por parte de alguien? Bueno, pues yo para cerrar sí que tengo dos preguntas. La primera es algo muy sencillo, que es muy de liturgia de izquierdas, esto de hasta la victoria siempre, resiste hermano, desde una posición bastante privilegiada como estamos nosotras. La pregunta es, ¿hasta cuándo crees que el pueblo saharaui va a poder aguantar? Porque no frivolicemos, no es fácil. No es fácil, la gente más joven pues estará harta de esta situación, de criarse como se están criando, de vivir la realidad que están viviendo, de las privaciones que están sufriendo. Y la segunda pregunta me interesa mucho, no voy a decir desmontarla para ser un poco neutral, pero voy a decir aclararla. Sabes que dentro del movimiento feminista y además también fuera, hay quien asevera que la Unión Nacional de Mujeres saharauis pues se le acusa de instrumentalizar el feminismo y ser una organización como al servicio del Frente Polisario. Me gustaría que hablásemos un poco de esto y también de cuál es la diferencia para las mujeres entre el ideario del Frente Polisario y el ideario de Marruecos con respecto a las propias mujeres. Bueno, la primera pregunta, ¿hasta cuándo vamos a resistir? Yo creo que un pueblo cuando resiste por su derecho a la autodeterminación es cuestión de ser o no ser, existir o no existir. Entonces, nosotros estamos obligados a resistir. No es fácil, por supuesto, sobre todo cuando tienes a tu pueblo dividido en dos, entre el infierno y la nada, entre los campamentos de refugiados viviendo de la ayuda humanitaria en unas condiciones completamente inhumanas. Además, la juventud se cuestiona por qué tenemos que vivir de la ayuda humanitaria cuando tenemos unos recursos naturales que están saqueando los países de Europa. Es que es inadmisible. Entonces, es comprensible el hartazgo de la población. Tema de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, yo también en mi primera intervención dije que muchísimas compañeras
cuestionaron el hecho de que nosotras no tuviéramos esa presencia activa en el frente de batalla, porque consideraban que el hecho de encargarnos de gestionar los campamentos, de crear instituciones, de dedicarnos al cuidado, como aquí se dice, era un retroceso. Y nosotras dijimos que no, que eso se puede ver desde una visión de género como un empoderamiento y además una apuesta por la resolución pacífica y por la cultura de la paz. Y el tiempo nos ha dado la razón. Hay compañeras que desde muy pequeñitas, algunas de ellas incluso niñas de vacaciones en paz, que se quedaron en países europeos, que no conocen la cultura saharaui, como la conocemos las veteranas, que han mamado desde muy pequeñas la visión occidental del feminismo blanco. Y aquí sabéis que lo estamos cuestionando porque es inclusivo, porque no tiene en cuenta otras culturas. La apuesta de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es un feminismo nuestro, en el que nosotras nos sentamos a gusto y que incorporemos aquellas cuestiones que veamos que trabajan nuestros derechos y nuestros intereses. No podemos traer ideas del exterior que no funcionan, porque son proyectos piloto que pueden funcionar o no. Y de hecho, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis tiene en marcha, desde hace más de 3 años, una escuela de género que pertenece o es una dirección dentro del Ministerio de Igualdad para trabajar el tema de nuestro feminismo desde nuestra identidad, desde nuestras raíces, desde nuestra cultura, incorporando cosas positivas, porque no todo vale en el feminismo, porque hay feminismos, no tenemos un solo feminismo, no hay un solo estándar, hay muchísimos feminismos. Entonces, si realmente el feminismo quiere avanzar, tiene que partir desde las diferentes identidades, y esto creo que lo conoces muy bien. Entonces, esa es la apuesta que queremos. No queremos el feminismo blanco que algunas compañeras nuestras, muy jóvenes, no conocen la cultura saharaui, quieren imponer. Y eso se lo han dicho a las otras compañeras. Por eso ellas, desde su visión, desde su posición privilegiada, quieren atacar o cuestionar la visión de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui. Nosotras no negamos que la Unión Nacional de Mujeres Saharaui se creó bajo la bandera del Frente Polisario, pero eso es un orgullo, no es una cuestión cuestionable o que sea una lacra para la Unión Nacional de Mujeres Saharaui. Pero tenemos que entender que estamos en una situación en la que tenemos 2 luchas paralelas y muchas veces hay que poner como prioritaria una, porque entendemos desde la Unión Nacional de Mujeres Saharauis que sin un territorio libre las mujeres no somos libres. Entonces, a veces la autodeterminación es más importante que la lucha de las mujeres saharauis, pero intentamos llevarlas en paralelo y lo que queremos es que nuestras compañeras, sobre todo las más jóvenes, entiendan que si no arriman el hombro, al menos que no nos pongan piedras en el camino. Bueno, pues con la frase de no ser una mujer libre mientras siga habiendo mujeres oprimidas, terminamos esta 6ª actividad de la Universidad Feminista. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir.